San Ignacio pone como consejo para hacer esta meditación o las meditaciones sobre la pasión, que busquemos externamente algo que de alguna manera nos ayude. Entonces, estar más encerradita en la pieza, en la capilla vamos a dejar medio en penumbra la capilla, sin luz, para que uno pueda externamente contagiarse de alguna manera de ese espíritu de la pasión, ¿no? Y la gracia va a ser la misma durante toda la semana de la pasión, pedirle al Señor, dice San Ignacio, dolor con Cristo doloroso, lágrimas, pena interna de tanta pena que pasó por mí. Entonces, esa es la gracia que le vamos a pedir, ¿no? Que nos contagien un poquito de su dolor. Antes de ver propiamente el tema de San Pedro, porque nos ayuda muchísimo para comprender quizá nuestra vida también, siempre la meditación de la pasión trae muchísimos frutos, ¿no? Entonces, por más de que no estemos en el tiempo de Cuaresma, ¿no?, durante el año, siempre tenemos que recurrir a la pasión, ¿no? Mirar el crucifijo nos hace mucho bien, leer los capítulos de la pasión, ¿no? Porque frente al dolor del Señor, nuestros dolores se van mitigando muchísimo, ¿no? Vemos que son muy pequeñitos comparados, ¿no? Uno dice, pero sufre una injusticia, en él se sufrió mucho más injusticia que nosotros, o que ellos me abandonaron, a él lo abandonaron peor que a nosotros. Entonces siempre vamos a encontrar un referente, y a su vez al meditar la pasión y acostumbrarnos a meditar la pasión, vamos a ir de alguna manera sobrenaturalizando nuestras cruces, se las vamos a ir entregando, y nosotros con ese poquito de padecimiento vamos a ir acompañando el padecimiento del Señor. Entonces ya no va a ser, como decíamos ayer, una cruz sola, solita, de la cual me quejo, fría, sino va a ser la cruz con el Señor, y eso cambia muchísimo, ¿no? Santa Teresa le hace una poesía a la cruz, dice: en la cruz está la vida y el consuelo, y ella sola es el camino para el cielo. En la cruz está el Señor del cielo y tierra, y el gozar de mucha paz, aunque haya guerra. Todos los males destierra en este suelo, y ella sola es el camino para el cielo. De la cruz dice la esposa a su querido que es una palma preciosa donde ha subido, y su fruto le ha sabido a Dios del cielo, y ella sola es el camino para el cielo. Es una oliva preciosa la Santa Cruz, que con su aceite nos unta y nos da luz. Alma mía, toma la cruz con gran consuelo, que ella sola es el camino para el cielo. Es la cruz el árbol verde y deseado de la esposa que a su sombra se ha sentado para gozar de su amado, el Rey del cielo, y ella sola es el camino para el cielo. El alma que a Dios está toda rendida y muy de veras del mundo deshacida, la cruz le es árbol de vida y de consuelo, y un camino deleitoso para el cielo. Después que se puso en cruz el Salvador, en la cruz está la gloria y el honor, y en el padecer dolor, vida y consuelo, y el camino más seguro para el cielo. Ella había comprendido perfectamente lo que llama la sabiduría de la cruz, o la locura de la cruz, ¿no? Porque no es algo que excede nuestro razonamiento humano, que los santos hayan preferido la cruz a la tranquilidad, ¿no?, el dolor, a la salud, por ejemplo, ¿no? Porque encontraron un gozo en la cruz, no porque fueran masoquistas, sino porque veían todos los beneficios que traía la cruz, todos los beneficios, ¿no? Y uno lo ha experimentado, ¿no? Por ahí, cuando estamos en una gran prueba, en una desolación, realmente en una cruz, ¿cómo nos aferramos mucho más al Señor? Todas las cosas del mundo se nos van, si no las tenemos en cuenta, y decimos, solo el Señor puede acompañarme en la cruz. Entonces, por lo tanto, la cruz nos trae, y la pasión, la meditación de la pasión, nos trae siempre muchos beneficios espirituales. Vamos a leer primero este parrafito de
que usamos el de San Lucas porque es el más completo. Yo siempre tuve reparo en las predicaciones de Semana Santa, en los retiros, en una novena, de hablar de las negaciones de San Pedro. Porque uno dice, estamos hablando de la cabeza de la iglesia, ¿no? Estamos hablando del que fue el primer Santo Padre, ¿no? Entonces yo por lo menos tenía cierto temor reverencial de referirme a esas negaciones. Uno las pasaba, comentaba y quedaba en otro tema, ¿no? Pero hace poco, un par de años, cayó en mis manos un comentario sobre las negaciones de San Pedro, y ahí vi que era un tema muy tratado desde los primeros siglos. Los padres de los primeros siglos tomaron muchos esa negación de San Pedro para hacer muy buenos comentarios espirituales y comentarios que nos van a ayudar a nosotros, ¿no? En vez de quedarnos en esa caída de San Pedro, nosotros vamos a ir sacando frutos para nuestra vida espiritual. Entonces, al ver eso que muchos padres lo habían comentado, digo, bueno, lo vamos a incluir como parte de la predicación porque nos enseña mucho. Versículo 54, como hemos puesto ahí, entonces, habla de la pasión del Señor, entonces lo prendieron, lo llevaron y lo hicieron entrar en la casa del sumo sacerdote. Y Pedro seguía desde lejos. Cuando encendieron fuego en medio del patio y se sentaron alrededor, vino Pedro a sentarse entre ellos. Mas una sirvienta lo vio sentado junto al fuego y fijando en él su mirada dijo: «Este también estaba con él». Él lo negó diciendo: «Mujer, yo no lo conozco». Poco después otro lo vio y le dijo: «Tú también eres de ellos». Pero Pedro dijo: «Hombre, no lo soy». Después de un intervalo como de una hora, otro afirmó con fuerza: «Ciertamente, este estaba con él porque es también un Galileo». Mas Pedro dijo: «Hombre, no sé lo que dices». Al punto, y cuando él hablaba todavía, un gallo cantó. Y el Señor se volvió para mirar a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor según lo había dicho: «Antes que el gallo cante hoy, tú me negarás 3 veces». Y salió afuera y lloró amargamente. Esta caída de San Pedro tiene mucho que ver con una pedagogía del Señor. Nosotros sabemos que Dios nunca nos va a empujar al pecado. Eso es una cosa ilógica, irracional, porque Él aborrece el pecado. Pero sí puede querer que en nuestra vida tengamos ciertos tropiezos para raspar nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra seguridad. Y hay grandes almas, como la de San Pedro, muy seguras, muy generosas también, pero muy seguras de sí mismos, que no hay otra forma, y uno lo ve en la vida de los santos y lo ve en la vida de muchas almas, que el Señor es como que no tiene otra forma de hacer que esa alma se ablande que dejándola como sola. El Señor es como que retira todas las gracias extraordinarias y deja la gracia suficiente para que, en este caso San Pedro, pueda darle su consentimiento, ¿no? Y puede decir: no, yo doy testimonio, pero le deja la gracia justa. Generalmente lo que hace con nosotros para que venzamos una tentación nos da una gracia sobreabundante, nos da 3 veces más, 5 veces más. Por eso para nosotros es fácil, gracias a Dios, Dios mediante, vencer una tentación. Pero hay veces que puedo decir: no, le doy la gracia justita para que Él me pueda, en ese caso, dar testimonio de mí. La gracia justa, no le dio las otras gracias sobreabundantes. Y es como dejar prácticamente a sus propias fuerzas, ¿no? ¿Por qué decimos esto? Porque en nuestra vida también el Señor va a usar, como algo lo venimos leyendo en el comedor, va a usar de estas caídas nuestras, porque por ahí es la única forma que tiene en los corazones más endureciditos o más seguros de sí mismos, de que caigan en la cuenta de que son débiles. Por más que a San Pedro le haya dicho el Señor: mirá, Pedro, porque vos sos débil, él no lo hubiera creído, no lo hubiera creído. Las palabras son una cosa, pero los hechos
y los hechos propios, las caídas propias, son mucho más convincentes, ¿no? Entonces, como que el Señor, en su pedagogía, tuvo que quedarse un poquito al margen y ver cómo San Pedro metía la pata para que surgiera un Pedro mucho más humilde, ¿no? Siempre la tradición lo pintó a San Pedro con dos grandes zanjas en los ojos, porque cuenta que toda su vida lloró esta traición, esta negación, ¿no? Y vamos a ir desglosando paso por paso, porque los padres de la Iglesia han visto muchos signos en esas frases tan cortitas, ¿no? Tan sencillas del Evangelio, dicen muchísimo. Primera frase dice, cuando lo prenden al Señor, Pedro lo seguía desde lejos. ¿Qué significa esto? Estamos en el momento crucial, los apóstoles le han dicho más de una vez, Señor, yo te voy a seguir, Señor, esto, lo otro, vamos a estar contigo. Y en el momento crucial ya hay un primer apartamiento. Pedro lo seguía de lejos. Es decir, ya tenía un poco la voluntad de no involucrarse. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver, porque esto se viene un poquito más pesado. Hasta ayer eran solamente teoría de lo que podía pasar, y hoy estamos viviendo la práctica. Hoy se armó la persecución. Que eso también nos puede pasar a nosotros, ¿no? Hemos escuchado muchas veces que la Iglesia va a ser perseguida, que los católicos van a ser perseguidos, y esa teoría un día va a llegar, y ya está llegando, ¿no? Decíamos con el tema Provida, con una cantidad de cosas. Entonces, una cosa es estar preparado en lo intelectual, y otra cosa es cuando ya estamos viviendo la práctica de esas cosas que el Señor adelantó. Entonces, cuando él empezó a vivir eso, hizo ya este pequeño apartamento, y yo me voy a quedar un poquito al margen, porque quiero ver qué pasa. Ya bajó un peldaño de ese seguimiento del Señor, ¿no? Porque, decíamos ayer, las caídas no son de un momento para el otro, siempre van gestándose en pequeñas retrocesos, que bueno, todavía sigo amigo del Señor, pero ya lo sigo un poquito desde lejos, ¿no? Cuando se va enfriando la oración, cuando esos propósitos que yo me hice de tener alguna lectura espiritual, de ver al sacerdote, y bueno, pero dejo pasar un tiempo, de alguna manera empiezo a seguir al Señor un poquito más de lejos. Y cuando yo no tengo contacto cercano al Señor, se me va enfriando la caridad. Es lógico eso. Entonces, por ahí las personas dicen, pero padre, ¿por qué me pasó esto? Pues, yo le pregunto, ¿y vos estabas rezando? No, hace tiempo. Y ya está, esa es la conclusión. Te separaste de a poquito del Señor. Y separado del Señor, no tenemos ni la fuerza, ni el fervor, ni la perseverancia, ¿no? Como decíamos ayer, sin mí nada pueden hacer. Entonces, primer pasito, ya lo seguía desde lejos. Pero hay otro símbolo que nunca reparé en él, pero los padres sí. Dice, cuando encendieron fuego, al Señor lo mandan, lo llevan a interrogar a la casa del sumo sacerdote, y en el patio se queda la chusma, digamos, ¿no? Se quedan los soldados, se quedan los sirvientes, se quedan los curiosos, o sea que no había un ambiente lindo, ¿no? Se quedan haciendo una noche heroica de oración por el Señor que estaba ahí, ¿no? Un ambiente horrible, ¿no? Como decíamos de ayer del orco, como diciendo, a ver qué va a pasar con este loco, ojalá que nos lo larguen y empecemos todo. Era un ambiente feo. Y sin embargo, dice la Escritura, vino Pedro a sentarse con ellos. Un paso más atrás todavía, ¿no? Si ya lo seguía desde lejos, en vez de calentarse con la caridad del Señor, prefirió calentarse con el fueguito de los malos. Se empezó a acercar a los malos. Y eso es, evidentemente, casi, ya está prefigurado la negación, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros lo experimentamos, nosotros mismos, en la iglesia, ¿no? Eso que decía, que nos enseñaban nuestras madres, abuelas, dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, si yo
me estoy apartando del Señor y acercándome al calorcito de los malos, no, pero yo no hago nada, yo simplemente estoy... Bueno, pero ¿por qué te acercaste a ellos? Algo te llamó a acercarte a ellos. Algo te llamó a hacerte uno con ellos. Entonces es muy peligroso eso, porque ya estás enfriando tu caridad verdadera y calentándote en el fueguito de la comodidad mundana. Cuando María Santísima seguramente estaría pelándose de frío a la puerta de la sala donde estaba el Señor, Pedro eligió estar cómodo, tranquilito, a la vera de los malos. Y esa es una mala señal, una mala señal. Por eso nosotros mismos tenemos que decir, bueno, a ver, ¿quiénes son realmente? ¿Con quién me siento cómodo? ¿Con quién me siento cómodo? Uno puede decir, no, bien, me siento cómodo con el Señor, pero qué bien que me siento con, no sé, personas chabacanas, personas superficiales. ¿Me siento bien realmente? O ese ambiente ya me choca, ¿no? Si me choca es buena señal si me siento incómodo, si voy para cumplir pero me siento incómodo. Fíjense, justo abrí, es una estampita de Monseñor Canovay, un nuncio apostólico que tuvimos en la Argentina, y este obispo, cuando era sacerdote, quería ser misionero, y tenía por desgracia un tío obispo. Digo por desgracia porque el tío dice, no, yo te voy a poner en un cargo espectacular, y lo mandó a la Nunciatura Vaticana, y él dice, estoy acá firmando cartas. Él quería estar misionando en el África, pero gracias al tío, que lo quiso hacer subir de escalafón, que firmando cartas a la Nunciatura Vaticana. Siguió esa carrera y quedó como nuncio en la Argentina. Su corazón quería misionar. Su corazón quería irse a la pobreza absoluta del África. ¿Y qué tenía que hacer como nuncio? El nuncio es como un embajador del Papa. Tenía que estar en todas las cenas de gala con los embajadores, en todas las comitivas, y le repugnaba eso, porque no era su ambiente. Tenía que estar charlando con la esposa del marqués de no sé dónde, con el fulanito, el ministro, y le enfermaba eso. Y entonces lo ofrecía, dice, bueno, lo voy a hacer a esto con un corazón de misionero, ¿no? Entonces ofrecía ese dolor para las misiones, ¿no? Pero evidentemente su corazón está en otro lado y le enfermaba toda esa superficialidad, todo ese protocolo vacío de gente que no hablaba de Dios, obviamente, ni le preocupaba. Bueno, algo así nos tiene que pasar a nosotros, ¿no? Pero San Pedro se sintió cómodo en este lugar. Y ahí van a venir no una, sino 3 negaciones. 3 negaciones. Porque decíamos, cuando hablábamos de la táctica del demonio, que él va de a poquito, socavando, pero no se queda contento con socavar. Viene y quiere arrasar con todo. Es como una pelea de box, que un contrincante ya le dio un sopapo a uno y lo dejó medio groggy, y le va a venir a dar 2 o 3 sopapos más, aprovechando esa situación, ¿no? Porque si el otro está firme, bueno, pero si el otro ya empezó a tambalearse, lo tengo para derribar. Bueno, eso hizo el demonio con San Pedro, ¿no? Ya lo vio, se alejó del Señor, se juntó a los malos y ya dio el primer paso. Entonces no lo va a dejar tranquilo. Él habrá pensado, listo, doy el primer paso, ya está, me escondo. No, el mundo no nos deja hasta que no nos vea postrados. No se hagan ilusiones, no, yo cedo en esto para que no me moleste más. Mentira, me van a molestar hasta que me vean postrado, derribado y aniquilado. El mundo no descansa, el demonio no descansa. Entonces, 1 negación, 2 negaciones, 3 negaciones. Y negaciones con las personas más bajas, ¿no? Ni siquiera era Herodes, ni siquiera era un ministro, era la gentuza que estaba ahí y que lo señalaba, ¿no? Las negaciones. Y hay algo que dicen los padres, que él niega hasta su ascendencia. Porque dice, vos sos Galileo, vos tenés un tono que es raro, ¿no?
O sea, acá estamos hablando y viene un cordobés y dice, vos sos de Córdoba, te sabemos perfectamente. Y él niega hasta sus pagos, ¿no? Hasta sus pagos, porque dice, claro, me descubren que soy Galileo y esto me van a dar leña. Entonces debe haber hasta tratado de cambiar la inflexión de su voz o no haber hablado. ¿Para qué? Para que no me descubran. Esa también es una gran tentación de nuestros días. Yo soy católico, pero que no se note, voy a esconder mis medallitas, paso por una iglesia con un amigo que no me voy a persignar. ¿Por qué no? ¿Por qué no se tiene que notar? No, porque voy a incomodar a los demás. Que el que se incomode, ¿qué va a hacer? ¿Será su alma o será Dios el que lo está incomodando? Pero nosotros no podemos disfrazar, ¿no? Los sacerdotes, no, porque nosotros somos uno más del pueblo. Entonces el hábito sacerdotal hace que las personas rechacen. Yo, mire, 25 años sacerdote, 7 años seminarista, y nunca vi que la sotana rechazara o hiciera que una persona buena me rechazara. Sí, lo malo, evidentemente. Lo malo, uno va por la calle en Mendoza capital, que es un ambiente bastante bravo, hay autos que frenan y te dicen de todo, porque ven un sacerdote, su conciencia le reprocha algo y te dicen de todo. Pero es buena señal. Pero si yo voy camuflado, que para descubrir que el padre, tengo una crucecita casi en la camisa, en una puntita, no, porque yo soy el padre, mira, acá tengo estoy camuflado. Entonces, eso es lo que le pasó a San Pedro, se camufló, no quiso hablar, no quiso que se sepa de dónde era, se camufló. Entonces ya él estaba cediendo en su interior y era lógico que llegara a estas negaciones. Sigue diciendo, hasta ahí la caída, ¿no es cierto? Se alejó del Señor, se acercó a los malos, se camufló, terminó como era lógico que terminara, ¿no? Pero, gracias a Dios, no quedó ahí la historia de San Pedro, como no quedó la historia del hijo pródigo en el barrio. Hay un dato no menor. Dice, cuando por tercera vez lo negó, al punto, cuando él hablaba todavía, cantó el gallo. No solamente para cumplirse la profecía del Señor. ¿Por qué cantan los gallos? ¿Cuándo cantan los gallos? Exactamente. Ya se estaba viniendo el día. Él en la noche, en la oscuridad, se perturbó, tuvo miedo, pero ya empezaba a amanecer. Entonces con el día uno empieza a ver más claras las cosas, ¿no? Entonces al cantar el gallo, vio al Señor que ya lo sacaban de la casa del sumo sacerdote y ahí se encontró con el Señor. Y ahí en ese segundo le cayó la ficha de todo lo que había hecho. Claro, se había hecho de día y se había hecho de día en su conciencia también. Había entrado luz en su conciencia. Y dice, y el Señor se volvió para mirar a Pedro. Se puede quedar en esa mirada toda la mañana si quieren. El Señor desahuciado de toda la noche del Huerto de los Olivos, ya empezando a sufrir, de acá recién lo van a mandar a la columna para flagelarlo, pero ya se venía toda la marea de oscuridad. Sin embargo, el Señor tiene tiempo de darse vuelta y de mirar con tremendo amor misericordioso a su predilecto Pedro. Se juntaron las dos miradas y se dejó mirar por el Señor. Y eso es lo bueno, ¿no? Porque quizá en otro momento hubiera sido tan grande la culpa que hubiera dicho, como al principio, Señor, no soy digno, aléjate de mí. Ahora se daba cuenta realmente que no era digno, pero había aprendido que tenía que buscar al Señor, que tenía que dejar mirarse por el Señor. Y el Señor no lo miró solamente físicamente, le miró hasta el fondo del alma. Y en esos segundos que se cruzaron sus miradas,
le transmitió una cantidad de cosas a su corazón, diciendo: ánimo, volvé, yo no desconfío de vos, esto pasó para que vos aprendieras. Todo eso en esos segundos, en esa mirada del Señor con San Pedro. Pero por lo menos Pedro tuvo esto de bueno, se dejó de mirar por el Señor, ¿no? Dejó que el Señor escrutara todo su corazón. Nosotros decimos: sí, pero eso es fácil. No es fácil, porque nosotros muchas veces, consciente o inconscientemente, no le mostramos al Señor todo nuestro corazón. Y si no le mostramos todo nuestro corazón, ¿cómo el Señor nos va a curar? Como uno que va herido al médico, le muestra una herida acá, otra acá, resulta que tiene una puñalada en el riñón y no se la muestra. Pero yo, no me va a curar si yo no se la muestro. Bueno, muchas veces nos pasa eso: Señor, te dejo entrar hasta acá, mira esto, pero esta parte, no. Abramos, como decía Juan Pablo II, abramos de par en par las puertas al Salvador, las puertas de nuestro corazón, y dejémosle que nos mire, porque es doloroso que nos mire el Señor. Obvio que no, porque no le tenemos cosas lindas para presentarle, ¿no? Pero es sanante que nos mire. Entonces, dejémoslo que nos mire. Seamos sinceros: Señor, este soy yo. ¿Qué voy a estar jugando a creerme mejor delante de vos, que sos la verdad? Yo te dejo que me mires hasta lo último de mi vida, hasta las intenciones más ocultas, míralas, porque vos la podés sanar. Si esa luz no entra, esas heridas no se van a poder sanar nunca y se van a quedar en la oscuridad. Lo único a lo cual le hace bien la oscuridad, lo único es al vino. El vino se tiene que mantener en la oscuridad y va gestándose, pero lo único, todo lo otro tiene que salir a la luz, tiene que salir, dejarnos de mirar por el Señor. Y lo último, él va a tomar conciencia y llora amargamente, ¿no? El dolor de los pecados, que es tan sanante. Con una lágrima, que es lo que representa ahí el Greco, con una lágrima de dolor sincero, ya el Señor ni se acordaba de todo lo demás. Eso es lo hermoso para nosotros, que realmente cuando le pedimos perdón al Señor de corazón, entramos en conciencia de lo que somos, ya está. El Señor no quiere, como el Padre dijo pródigo: no me hables más, no me digas quiero ser el último peor, no merezco ser. Digo, ya está. Yo lo único que quería es verte arrepentido. Lloró amargamente. Entonces, le vamos a pedir en este ratito de meditación que nos conceda esa gracia de aprender, de no dar esos primeros pasos que dio Él, de no separarnos del Señor, pero que si tenemos la desgracia de hacerlo, por nuestra cobardía, por nuestro alejamiento, por nuestro enfriamiento, que el Señor nos pueda mirar, que no nos cerremos a su mirada y que podamos, arrepentidos, volver a empezar. Terminamos con una oración que está en el Vademécum, que es la oración final del Vía Crucis, la página 117. Señor mío Jesucristo, que para redimir al mundo de la esclavitud del demonio, quisiste nacer entre nosotros mortal y pasible, ser circuncidado, reprobado de los judíos y entregado por Judas, con ósculo sacrílego, ser preso y como inocente cordero que llevan al matadero, ser presentado ignominiosamente en los tribunales de Anás, Caifás, Pilato y Herodes, ser acusado por testigos falsos, azotado crudelísimamente, coronado de espinas, herido con bofetadas, golpeado con una caña, escupido y cubierto de oprobios, despojado de tus vestidos, crucificado, levantado en una cruz entre dos ladrones, abrevado con hiel y herido con una lanza. Por esas tus amargas penas, que yo, aunque indigno pecador, voy meditando, y por tu pasión y muerte, líbrame del pecado que me separa de ti,
y dígnate llevarme a donde llevaste a aquel dichoso ladrón que fue crucificado contigo. Oh Jesús mío, que con el Padre y el Espíritu Santo vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Una cosita, Silveria, ¿quién? Sí. Ahora nos reunimos y